Las de este domingo pueden ser las elecciones más disputadas de la historia reciente de España. Los últimos sondeos apuntaban a que el bloque opositor formado por la derecha del PP, el Partido Popular, sumado a la extrema derecha, la formación Vox, rozarían la mayoría absoluta. Recordemos que España tiene un sistema parlamentario, por lo que es necesario una mayoría en una votación en el Congreso de los Diputados para investir al presidente del Gobierno. Sin embargo, ninguna encuesta descarta tampoco por completo la posibilidad de que la coalición de izquierdas Sumar y el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, puedan reeditar su acuerdo en el Ejecutivo, liderado por Pedro Sánchez. Sin embargo, este escenario requeriría el apoyo externo de muchos partidos, entre ellos los independentistas vascos y también catalanes. Esta ha sido una campaña marcada por guerras culturales que enfrentan sin duda dos modelos de sociedad. En el debate de hoy en France 24 nos preguntamos qué se juega este domingo en España y cómo los resultados de estos comicios pueden marcar el futuro a corto y a medio plazo del país. Para resolver a estas preguntas contamos en primer lugar con nuestros periodistas sobre el terreno. Hablamos de Elise Gazengel y Luis Muñoz. Y también para contrastar propuestas políticas tenemos la suerte de contar con Pablo Hispán. Él es diputado y miembro de la Junta Directiva Nacional del PP, del Partido Popular, y también con Cristina Narbona, quien es presidenta del Partido Socialista Obrero Español del PSOE, vicepresidenta del Senado y quien además fue ministra de Medio Ambiente entre 2004 y 2008. Ahora sí, sin más dilación, empezamos esta conversación de la que ustedes también son parte. Recuerden que nos encuentran en las redes sociales a través del hashtag #eldebatef24 o nuestras cuentas las encuentran como @France24_ES. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook y Threads y pueden volver a ver este programa y todos los anteriores en YouTube o en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Ahora sí, vamos directamente a Madrid. Conectamos con nuestros periodistas que se encuentran en estos momentos delante del Congreso de los Diputados, esta Cámara Baja española que va a reformarse, va a reestructurarse a partir de los resultados que salgan de las urnas este domingo. Elise, empiezo con usted. Le pregunto cuál es el ambiente a 3 días de estos comicios cruciales en España. Buenas noches, Rosa. Pues es un ambiente un poco extraño porque, como bien saben, aquí es pleno verano, son las vacaciones y por ese motivo, de hecho, hay muchos electores que han solicitado el voto por correo. 2,6 millones de personas que han solicitado este voto por correo. Es inédito y también es por ese mismo motivo que los candidatos están buscando, como dice el candidato socialista Pedro Sánchez, votos hasta debajo de las piedras. Quieren que se movilice mayoritariamente el voto, que nadie se quede en casa. Multiplican los actos, las entrevistas. Ayer, de hecho, hubo un último debate a 3 candidatos, ya que el candidato del PP, del Partido Popular, no quiso asistir a este debate. Multiplican los actos y piden a la gente movilizarse este domingo. Saben que, como bien han dicho, serán resultados muy ajustados. Nadie está asegurado de tener esta mayoría necesaria para formar un nuevo gobierno en España y se está en juego pues seguir con el gobierno progresista de Pedro Sánchez y sus aliados a la izquierda del Partido Socialista, o bien hacer un cambio de rumbo, lo que desea Alberto Núñez Feijóo. Puede con algún socio de la extrema derecha. Esto se verá el domingo, pero todos, hasta mañana incluso hay varios otros actos, todos quieren movilizar el voto hasta el último momento. Pues voy con Luis, nuestro otro periodista y también en Madrid. Luis, le pregunto, hay ecos todavía hoy de este debate a 3 de ayer, en el que, como nos comentaba Elise, faltó el líder del Partido Popular. Efectivamente, durante el día de hoy todas las miradas se han centrado en el debate. Pedro Sánchez, el actual presidente del Gobierno, por ejemplo, ha hablado de que el PP llega a este final desfondado, o sea, cansado, y hay aires de remontada para ellos, para el PSOE.
por parte de Alberto Núñez Feijóo, pese a ser el gran ausente, el líder del partido de centro-derecha, Partido Popular, ha dicho que lo que se vio ayer en el debate era por quién iba a ser los líderes de la oposición, en referencia también a Pedro Sánchez, pero también a la líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, pero también al que podría ser un socio clave para él de coalición, Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha Vox. Por su parte, en Sumar y tanto Vox han estado contentos ya que entraron en el cara a cara durante el debate y pudieron tener más protagonismo después del debate de la semana pasada que enfrentó a Alberto Núñez Feijóo y también a Pedro Sánchez. Luis, pues muchas gracias. Ahora traslado esta pregunta sobre cómo se llega a esta previa de estos comicios, a 3 días de estas elecciones. Señor Pablo Hispán, le recuerdo a nuestra audiencia, usted es diputado del Partido Popular, del principal partido de oposición. Le pregunto, ¿cómo llega su partido a esta recta final de la campaña? Como digo, que llega pletórico después de una gran campaña. Una campaña que lo más importante fue el debate entre el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y Pedro Sánchez, donde el candidato del Partido Popular venció ese debate y es lo que ha determinado el conjunto de la campaña electoral. Y además con un arranque de campaña que fue unas elecciones municipales y autonómicas en las cuales el Partido Popular obtuvo una notable victoria. Es decir, el Partido Popular llega con moral de victoria y aquí lo único que está en disposición de jugarse es cuál es la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista y qué fuerte es la mayoría del Partido Popular. Esa es la realidad y eso son las cuentas que hace el Partido Popular. Le pregunto, le traslado la misma cuestión a Cristina Narbona, como para también recordar a nuestra audiencia, ella es presidenta del Partido Socialista Obrero Español. Cristina, ¿cómo llega el Partido Socialista a esta recta final de las elecciones? ¿Cuál es su opinión, señora Narbona? Pues llegamos con la convicción de que podemos volver a gobernar este país, que tenemos un proyecto que se basa en todo el trabajo que se ha hecho durante estos últimos años extremadamente difíciles, donde hemos conseguido recuperar y crecer en el empleo, sobre todo en el empleo no precario, el empleo indefinido, el empleo de calidad, donde hemos puesto en marcha transformaciones extraordinariamente importantes en el sector energético, con el apoyo de los fondos europeos, con una potente agenda verde y, por supuesto, hemos seguido avanzando en derechos y libertades. Por ejemplo, hemos mejorado sustancialmente la situación de las personas jubiladas. Las pensiones se han revalorizado este año de acuerdo con la evolución de los precios, algo que por lo que se refiere a los gobiernos del Partido Popular, se había decidido que esa revalorización nunca superase el 0,25%, por lo tanto hay en estos momentos casi 10 millones de personas que se han beneficiado de una decisión del Gobierno que además se va a mantener en el tiempo y por lo que se refiere al empleo hay también en estos momentos programas en perspectiva, sobre todo para incidir en el desempleo juvenil, que la tasa es todavía muy alta, y también en cuanto al acceso a la vivienda, otro de los factores que tenemos que corregir en nuestro país. Creemos que podemos tener la confianza mayoritaria de los españoles, creemos que lo que ha sucedido durante los comicios locales y autonómicos lo que muestra es la posibilidad de que el Partido Popular gobierne en la mayoría de los casos con el apoyo de la extrema derecha e incluso en ayuntamientos y en comunidades autónomas donde el partido más votado había sido el Partido Socialista. Por lo tanto, esas son las opciones que ahora mismo tienen los españoles, o votar un bloque de derecha y extrema derecha, o votar un gobierno progresista que siga avanzando como hemos venido haciendo en estos últimos años.
Quisiera devolver la palabra al señor Hispán. Ustedes han comentado que gran parte de su agenda estará enfocada en revertir algunas de las leyes que han sacado adelante el gobierno de coalición del Partido Socialista con Unidas Podemos. Le pregunto, en su opinión, ¿qué es lo que va mal en la economía española, dado que, por ejemplo, según los datos de la encuesta de población activa del INE, del Instituto Nacional de Estadística, el paro en España en el primer trimestre de 2023 fue del 13,26%, una cifra que no era tan baja desde antes de 2008? En la economía va francamente mal. La economía doméstica va muy mal. Las familias no llegan a fin de mes. Ha incrementado los españoles en riesgo de pobreza y más de un 26% de españoles en riesgo de pobreza. La cesta de la compra, excepto para la ministra de Economía, para la vicepresidenta del Gobierno, para el resto de los españoles ha incrementado un 30% en los productos diarios de la cesta de la compra en el último año. Las hipotecas, la inmensa mayoría de los españoles tenemos una hipoteca, se han incrementado en 300 euros mensuales. El recibo de la luz está en España un 20% superior a la media de la Unión Europea. Es decir, los errores políticos de la política económica de este gobierno están asfixiando a las familias. Además, la deuda que ha metido el gobierno durante estos 5 años significa que cada hora que pasa se incrementan 8 millones de euros de deuda que tienen que pagar los españoles. Hay un 1,54 billones de euros de deuda. Es decir, la economía va francamente mal y además va mal la política, porque eso que ha dicho antes la señora Narbona, hay una tercera opción y es que el Partido Socialista deje gobernar a la lista más votada. Sí. El presidente de mi partido hizo una oferta muy clara durante el debate y es firmar un acuerdo, que el que pierda las elecciones deje gobernar al que gane. Y con eso España estaría libre de los extremos. Con eso los extremos, ni la extrema izquierda ni la extrema derecha, sería quien no condicionarían la gobernabilidad. Sí. Esa oferta que dice el líder de mi partido es la que ha rechazado el líder socialista y lamentablemente, bueno, pues vamos a unas elecciones en las que, en ese sentido, el Partido Popular está en disposiciones de ganar. Sí, señor Hispán, si le parece, más adelante en este debate abordaremos estas cuestiones sobre las posibilidades de alianzas, abstenciones, apoyos para investir al futuro presidente del Gobierno. Quisiera trasladar el debate sobre la economía a la señora Narbona. ¿Cómo responde usted a estos reproches sobre el alza de los precios en España? Y le pregunto en qué medida se defiende su gobierno respecto a la situación internacional en el resto de Europa, porque los datos son los que son y la economía de España es una de las que presenta menores cifras de inflación respecto al resto de economías de la Unión Europea. Efectivamente, presentamos menores cifras de inflación, estamos por debajo del 2%, cuando la media europea en estos momentos supera el 5%. Somos de los países con menor inflación, pero por supuesto somos bien conscientes de problemas que tienen las familias españolas, sobre todo derivadas de las consecuencias de la guerra en Ucrania, que han alterado significativamente los costes, no solamente de los carburantes, sino de buena parte de los componentes de los sectores productivos. Y por eso el Gobierno ha concedido ayudas millonarias a los sectores más afectados, por ejemplo, a los sectores de la agricultura, de la ganadería, del transporte, con también específicamente ayudas a los sectores electrointensivos, aparte de haber conseguido de la Unión Europea un tratamiento específico en la formación de los precios de la electricidad, la denominada excepción ibérica, que es lo mismo que todas las demás medidas que el Gobierno ha planteado precisamente para aliviar la situación difícil de las familias españolas, no ha recibido tampoco el apoyo del Partido Popular, citando
tanto le preocupa al Partido Popular la situación de las familias españolas, no se entiende que haya votado primero en contra de todas las medidas que se adoptaron durante la pandemia, donde a través de la figura de los ERTE se mantuvieron más de 3 millones de empleos en nuestro país, a pesar de la paralización derivada de la pandemia. Se salvaron más de 150.000 empresas y, de hecho, el empleo se ha recuperado en apenas 2 años en niveles superiores a los niveles previos a la pandemia. Sí. Por lo tanto, por supuesto que hay problemas, pero habiendo esos problemas no podemos comprender que el Partido Popular haya votado en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, es decir, ese umbral que tienen garantizado a través de esa norma las personas con unos sueldos más bajos. Esto ha aumentado casi un 50% en esta legislatura. También votaron en contra de la revalorización de las pensiones en un 8,5% este año, de forma que la preocupación por la situación económica de las familias españolas, sinceramente creo que tiene tan poco sentido como esa oferta de dejar gobernar a la lista más votada, cuando en estos momentos el PP y Vox gobiernan juntos en 140 ayuntamientos, en muchos de ellos, insisto, habiendo sido la lista más votada la del Partido Socialista, y en comunidades autónomas, como es el caso de Extremadura y de Canarias, también está gobernando el Partido Popular con Vox, a pesar de que la lista más votada fue la socialista. Sí, señora Narbona, como decíamos, más adelante entraremos en la cuestión de alianzas. Ahora quisiera trasladarles la cuestión sobre cómo perciben los españoles la situación económica y cómo va a influir esto en su voto a nuestros periodistas. Liz, le pregunto, ¿qué tan presente está esta preocupación entre los españoles y cómo ha afectado a esta campaña? Pues como lo hemos visto en la última encuesta de valoración a la sociedad española, las dos principales preocupaciones actualmente para los españoles siguen siendo el empleo y la economía, y el desempleo. Entonces, obviamente es un bloque, el bloque de economía, que interesa mucho a los españoles, como lo acaban de comentar. El tema de la inflación está muy presente y todos realmente quieren saber realmente cómo pues cada candidato o cada bloque podría pues mejorar su situación. Ya sabemos que hubo una guerra, que hay algunas medidas que ya pues han puesto en marcha en España, pero obviamente es la principal preocupación, y por ese motivo, de hecho, ambos candidatos, tanto a la derecha como a la izquierda, pero incluso los otros candidatos de Vox o de Sumar, están pues haciendo especial hincapié en todas estas medidas que podrían ayudar a mejorar esta situación que preocupa mucho a los españoles. Y también se ha visto en todos los debates y en todos los mítines, los candidatos intentan pues poner de relieve, tanto por el Partido Socialista, pues todas estas medidas y los datos que aportan para pues intentar convencer a su electorado, y por otro lado pues los candidatos de la oposición actual, de la derecha, ellos intentan pues criticar a estos datos y a esta situación actual, intentando pues proponer otro tipo de medidas que podría mejorar esta situación. Señor Hispán, vuelvo con usted porque la derogación de la reforma laboral que ha impulsado este gobierno ya no está, o al menos no figura en su programa. El señor Alberto Núñez Feijóo dijo que no estaba en su agenda derogarla. La COE, para trasladarlo a nuestra audiencia de América Latina, sería la Unión de las Grandes Empresas del Sector Empresarial en España, pidió que esta normativa no se tocara tampoco. Le pregunto, para ir más allá de las cuestiones económicas, a nivel programático, exactamente qué medidas, qué leyes quisieran ustedes derogar de las que ha impulsado este gobierno de coalición de izquierdas durante esta legislatura. Bueno, pues lo primero lo que hay que hacer es parar las subidas masivas de impuestos. Este gobierno ha subido más de 40 veces los impuestos, y este gobierno en algunos años ha sido el país, España ha sido el país de la OCDE que más ha incrementado la presión fiscal. Esto hizo, por ejemplo, que durante la pandemia España fuese el país de la Unión Europea que más cayese,
que más desplomase su economía, más de un 12%, y ha sido hasta hace un mes que España ha recuperado el PIB prepandemia. Es decir, ha sido la constatación del fracaso de las políticas del Partido Socialista. Por otro lado, tenemos que saber qué es lo que realmente está pasando. Porque, por ejemplo, hoy la Comisión Europea ha denunciado que Sánchez miente. Que el presidente Sánchez está mintiendo masivamente a los españoles cuando dice que no se va a poner peajes en las autovías. Resulta que, mientras que Sánchez decía que no se había comprometido, hoy la Comisión Europea ha dicho que España tiene comprometido poner peajes en las autovías en el año 2024. Entonces, hay que ver realmente qué es lo que hay. Respecto a la reforma laboral, el presidente de mi partido ha dicho lo que siempre ha dicho mi partido, que esta reforma laboral está basada en la que hizo el gobierno de Mariano Rajoy, que es necesario hacer algún ajuste, que esos ajustes se harán con los agentes sociales y que, por ejemplo, la cuestión de los ERTE, que fue muy importante durante la pandemia, porque la cuestión de los ERTE es una medida que se introdujo en la reforma laboral del gobierno del Partido Popular. Señor Hispán, le pido... En definitiva, competitividad, reglas claras, dar seguridad jurídica, por ejemplo, el sector de la vivienda, pues primar a la construcción de la vivienda y no dar ventajas a los que ocupan ilegalmente viviendas. Señora Narbona, no sé si quiere reaccionar rápidamente a esta última cuestión sobre el tema de la economía y a este tema que se pone sobre la mesa, como es la ocupación, que sabemos que es un tema que hace mucho ruido mediático en España. Hace mucho ruido mediático, pero ahí están los datos. Hay menos denuncias por ocupación este año que el año pasado. En absoluto, la legislación aprobada recientemente sobre vivienda, que lo que persigue es reforzar la capacidad de disponer de un gran parque público de vivienda en alquiler asequible, en absoluto favorece la ocupación y sobre todo los datos están ahí. Obviamente se trata de un problema que requiere todo el apoyo de las administraciones cuando se produce, pero el número de ocupaciones, las estadísticas son claras y están ahí. Y francamente me resulta curioso que se defiendan los ERTE ahora o se defienda la reforma laboral cuando el Partido Popular votó en contra de la aplicación de los ERTE en plena pandemia y votó en contra de la reforma laboral. Bienvenidos, en todo caso, a considerar que esta reforma laboral pactada con los agentes sociales y pactada con la Comisión Europea, igual que la reforma del sistema público de pensiones, son elementos básicos que este gobierno de coalición ha construido precisamente para mejorar la vida de la gente y de aquellas personas que están en situaciones de mayor vulnerabilidad. Por lo que se refiere a los impuestos, yo comprendo que lo que no le gusta al Partido Popular, y estoy seguro que pensaría en derogarlos en cuanto llegaran, en su caso, a la Moncloa, son los impuestos que se han establecido sobre las grandes fortunas en nuestro país, sobre las grandes empresas energéticas, tecnológicas y financieras, porque nosotros defendemos que quienes deben de pagar más son aquellos que tienen mayores ingresos. Y en España es necesaria una profunda reforma fiscal para que haya mayor justicia fiscal. Esto está previsto en nuestro programa electoral, más allá de las medidas puntuales que se han tomado, entre otras cosas, precisamente para hacer frente a mayor gasto en las políticas sociales, porque todas las políticas sociales se han incrementado durante esta legislatura. Se ha incrementado el apoyo público a la sanidad pública, a la educación pública, a la atención pública a la dependencia, por supuesto a las pensiones públicas, y para que haya más justicia social hace falta que haya más justicia fiscal. Y me temo que es una de las cuestiones en las que no tenemos la misma opinión. Y para avanzar en otras cuestiones que seguramente tampoco tienen la misma opinión y temas que han marcado la agenda política, mediática, el debate público en España en esta última legislatura, hablemos de leyes en referencia a las libertades sexuales, por ejemplo, como la ley conocida como Solo sí es sí, por la que se ha acusado al Gobierno, particularmente al Ministerio de Igualdad de la señora Irene Montero, de haber permitido que la reducción de penas implícita en esta ley haya
permitido que salieran de prisión personas condenadas por delitos sexuales. ¿Cómo responde su gobierno a esta situación? El propio presidente del Gobierno asumió de manera personal y directa la responsabilidad del error desde el punto de vista de técnica jurídica que ha provocado que se hayan, en algunos casos, y desde luego cada uno de ellos es un caso que nos duele a todos, que se hayan reducido penas a personas condenadas por agresión fiscal. El presidente del Gobierno asumió la responsabilidad de ese error y se planteó una reforma de la ley de solo sí es sí, en lo que se refiere estrictamente a esa posibilidad que no todos los jueces, por cierto, han aplicado. Ha habido jueces que no han revisado las condenas existentes. En todo caso, a partir de la aprobación de esa reforma, se interrumpe el flujo de la aplicación de esa norma con el error jurídico existente sobre las siguientes condenas. Por lo demás, esa ley del solo sí es sí, esa ley de libertad sexual, tiene como antecedentes algunos hechos gravísimos en nuestro país, violaciones múltiples que hicieron despertar un deseo de reforzamiento de la persecución de las agresiones fiscales, de las agresiones sexuales en nuestro país y, por supuesto, del apoyo a las mujeres víctimas, que es una parte muy importante de esa ley. Exacto. Le traslado la pregunta al señor Pablo Hispán. ¿Ustedes derogarían esta ley de libertades sexuales, también la ley conocida como la ley trans, entre otras leyes? Es que, vamos a ver, una de las cuestiones que ha sucedido es que no se han asumido responsabilidades políticas. Políticas, las responsabilidades es o con ceses o con dimisiones. Y aquí nadie ni ha cesado a nadie ni ha dimitido. Y esta ley, no podemos olvidar, la ley de solo sí es sí, quien la ha firmado y quien la ha aprobado es Pedro Sánchez, y la firma es de Pedro Sánchez, no es una firma de un ministro, es una firma de un presidente del Gobierno. Y ha sido el mayor ataque a los derechos y libertades sexuales de las mujeres y de los menores que ha ocurrido en un país de Europa Occidental. Ha habido más de 1000 pederastras y agresores sexuales que se han beneficiado y han tenido rebajas en las penas. Más de 100 han salido a la calle. Es decir, eso no ha pasado en ningún país de Europa Occidental. Y aquí el presidente del Gobierno ha mirado para otro lado y durante 8 meses no ha hecho absolutamente nada. Y solamente cuando empezaba a notar una erosión demoscópica, cuando veía que se desplomaba en las encuestas, entonces 8 meses después, y a pesar de que la oposición le habíamos advertido que era lo que iba a ocurrir y que era lo que estaba sucediendo en las sentencias de los tribunales ordinarios y más adelante del Tribunal Supremo, entonces cuando vio las consecuencias demoscópicas, entonces el Gobierno reaccionó y se aprobó una reforma que había sido impulsada por el Partido Popular. Ha sido una absoluta catástrofe a los derechos y libertades sexuales de las mujeres. Y la ley trans sucede lo mismo. Es decir, es inaceptable que un menor pueda cambiar de sexo sin hablar con sus padres y con su familia. Es decir, son cuestiones que no tienen parangón, no tienen equivalencia en Europa Occidental, y lo que hay que garantizar es los derechos y libertades de todos los colectivos y los derechos y libertades especialmente de las mujeres que se han visto masivamente vulneradas por la legislación de este Gobierno. Quisiera trasladar ahora a nuestros periodistas sobre el terreno. Luis Muñoz, le pregunto qué espacio ocupa en la campaña electoral en España estos debates acerca de estas leyes que ha impulsado el Gobierno, particularmente la ley conocida como solo sí es sí y la ley trans. Si bien es cierto que la ley del sí es de la que más polarizan, de las que más rechazo generan entre la población, juntamente también con otro tema que seguro que más adelante vais a hablar, que es el de los indultos a los políticos catalanes, así como también la reforma del delito de malversación y la retirada de sedición. Estas conversaciones sobre la ley del solo sí están en la calle y de hecho también se ha visto en la campaña electoral cuando se conformó la candidatura conjunta a la coalición de Sumar, como la ministra de Igualdad, Irene Montero, quedó fuera de las listas que llevó Sumar con Yolanda Díaz al frente
y es una de las consecuencias que ha tenido en esta campaña electoral claramente es esta ausencia de Irene Montero. Pues Luis, ya que mencionaba la cuestión de los indultos a Cataluña, pasemos a este bloque y liguémoslo con las posibles alianzas que pueden salir de estas elecciones generales para formar gobierno. Y es que, señor Pablo Hispano, usted apuntaba en que ustedes, como Partido Popular, no quisieran tener que pactar con extremismos. Sin embargo, han pactado con el partido Vox en los gobiernos de 3 comunidades autónomas, como son pues, Extremadura, la Comunidad Valenciana y también Castilla y León. Si finalmente pactan con Vox para el gobierno español, ¿hay algún punto al que ustedes no estarían dispuestos a ceder frente a la agenda que lleva Vox? Porque, por ejemplo, algunas de estas cuestiones son como, por ejemplo, ilegalizar los partidos independentistas. No sé, el otro día fue muy polémica, hubo unas declaraciones de Santiago Abascal, el líder de Vox, en que dijo que si ellos llegan al gobierno, las tensiones en Cataluña podrían volver a 2010, al nivel que estaban en 2017, incluso ser peores. No sé cómo asumen ustedes este escenario. Bueno, lo primero que hay que decir es la mentira masiva del señor Pedro Sánchez cuando indultó a los golpistas independentistas catalanes, cuando él había dicho que no lo iba a hacer. Y lo hizo en contra del tribunal sentenciador y cuando los propios golpistas decían que lo volverían a hacer. Es decir, una de las causas del desplome electoral y de que el Partido Socialista, el Partido Sanchista vaya a tener uno de los peores resultados de la historia democrática es las mentiras del señor Sánchez. Y respecto a las alianzas electorales, el presidente del partido lleva varios meses diciendo que debe gobernar la lista más votada. Y antes de las elecciones municipales y autonómicas, el Partido Popular hizo una oferta al Partido Socialista para que gobernase la lista más votada. Y eso es importante, porque Pedro Sánchez antepuso su conveniencia personal a la conveniencia del partido. Si Pedro Sánchez hubiera aceptado esa oferta que hizo el presidente del partido, en las autonomías donde la lista más votada ha sido la del Partido Socialista, hubiera gobernado el Partido Socialista, y en las autonomías donde la lista más votada ha sido el Partido Popular, un partido de centro-derecha, como es, por ejemplo, Navarra, gobernaría. Señor Hispán, perdone, le pido que nos concentremos en esa pregunta porque nos van quedando pocos minutos. Le digo, ¿ustedes estarían de acuerdo con ilegalizar los partidos independentistas? La Constitución española es muy clara en ese sentido y hay sentencias del Tribunal Constitucional muy claras y es una constitución no militante. Hay países en la Unión Europea como Alemania que tienen constituciones militantes, hay partidos que están prohibidos y se disuelven, y en el caso de España eso no es posible y solamente se han disuelto aquellos partidos que han sido terroristas. Que eran terroristas. No por ideas políticas se puede disolver un partido político. Eso no es una opinión, eso es un hecho y eso es la doctrina constitucional y la naturaleza de nuestro sistema jurídico y en ese sentido el Partido Popular está absolutamente de acuerdo con nuestro Estado de Derecho. Y le traslado la misma cuestión a la señora Narbona, pero en el otro sentido. Y es que si ustedes pactan con Sumar para reeditar una coalición en el Ejecutivo parecida a la que gobierna a día de hoy, en su programa electoral Sumar lleva a avanzar hacia un nuevo pacto territorial votado por la ciudadanía de Cataluña. Les pregunto si ustedes están cómodos con este planteamiento. Mire, el Partido Socialista es muy claro que no quiere que Cataluña deje de formar parte de España y para eso trabajamos en mejorar la convivencia entre catalanes y entre los catalanes y el resto de España, y a eso se deben decisiones que ciertamente han sido muy arriesgadas desde el punto de vista político, pero yo creo que muy útiles, como han sido los indultos, por ejemplo, porque hoy día en Cataluña tenemos como primer partido votado no un partido independentista, sino el Partido Socialista de Cataluña. Y se ha tranquilizado muchísimo lo que es la vida cotidiana respecto a lo que vivimos cuando gobernaba el Partido Popular y en Cataluña se hicieron 2 referéndums ilegales.
Y por lo tanto nosotros tenemos muy claro que no se hará ningún referendo sobre independencia en Cataluña. Lo que tenemos es una mesa de diálogo y donde se puede efectivamente plantear muchos temas, pero le digo con absoluta rotundidad que el Partido Socialista nunca va a impulsar un referéndum de independencia para Cataluña. Pues le quisiera, para ir cerrando, trasladar esta cuestión a nuestra compañera Elise Gasenguel, quien normalmente está ubicada, está afincada en Barcelona. Le pregunto desde Cataluña, ¿cómo se percibe, cómo pueden influir los resultados de estas elecciones? Pues pese a que, como bien lo acaban de decir, las tensiones en Cataluña han bajado mucho, ya no se vive esta situación respecto a hace 5 años, todavía para el electorado catalán es muy importante saber y entender qué rumbo tomará el próximo gobierno de España. Y también por ese motivo, pues por ejemplo, el domingo pasado Pedro Sánchez estuvo en Barcelona, él presumió de esta bajada de tensión respecto a hace 5 años y por ese mismo motivo también la derecha utiliza otra vez pues esta amenaza secesionista, pese a que todavía pues de momento no hay ningún nuevo referéndum encima de la mesa por parte de los partidos catalanes, por parte de Esquerra, que está gobernando ahora mismo la región de Cataluña, pero por ejemplo pues el candidato del Partido Popular, Feijóo, dijo hoy mismo que pues podría haber un nuevo referéndum en Cataluña y esta carta, digamos, pues se sigue usando en estas elecciones. De momento en Cataluña están a la espera de ver lo que podría pasar, pero sobre todo están a la espera de ver si podrían o no influir en pues la formación del próximo gobierno, la investidura del próximo presidente, para pues ver lo que podrían negociar o no esta vez, ya que ya hubo indultos en la última legislatura y pues quedará por ver qué podría proponer. Si Pedro Sánchez consigue sumar y les necesita, ¿qué les podría proponer a los catalanes? Tenemos que llegar así al final de este debate. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero continuaremos abordando lo que pasa con el futuro político-social en España durante estos comicios y el día después para analizar los resultados aquí en France 24. Le agradezco a Cristina Narbona, presidenta del Partido Socialista, a Pablo Hispán, diputado y miembro de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, a Elise Gasenguel y a Luis Muñoz, a nuestros periodistas enviados especialmente a Madrid para cubrir estos comicios clave. Ustedes sigan con nosotros que ya regresamos.